Se enfatiza un nuevo encuentro personal con Dios para una conversión, que es el resultado de un tránsito de Dios sacral que salva y promete vida eterna en el aquí y en el ahora. La Biblia es una devoción al Santo Cristo, del milagro que reúne el prestigio del libro por un lado y por el otro la revelación de que Dios habla. Es el Redentor, el creador de la creación del Antiguo y Nuevo Testamento centrado en la encarnación del Verbo Divino. Biblia es el nombre del conjunto de libros sagrados o Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, palabra o mensaje de Dios a su pueblo a través de Moisés. En el Nuevo Testamento, por medio de su Hijo Jesucristo. Antiguo Testamento significa antigua, alianza, pacto. Nuevo Testamento significa nueva alianza y definitiva con todos los hombres en Cristo. Se asume que la conciencia del todo al que pertenecemos depende de cada uno de nosotros y que, como responsables del orden del universo, solo recibiremos lo que antes seamos capaces de dar. Se plantea un cambio de experiencia del Espíritu Santo. Se trata de fundamentar un encuentro personal inspirado con Dios. Una nueva conversión consiste en plantearse un tránsito de Dios sacral. ¿Cómo se consolida nuestro potencial infinito hacia una conciencia más elevada? Es una condición propicia para un cambio de estructuras mentales. Ante todo, el Espíritu Santo toma conciencia para ser unitario y solidario. Bajo el nombre de la Biblia se contienen propiamente solo aquellas cosas que fueron inspiradas por inspiración de Dios y presentadas por aquellos que hablaron por inspiración de Dios. En este protagonismo hay dos momentos. El primero, en que Dios habla. Segundo, en que es necesario reintegrarse y fundirse con el Espíritu Santo. La historia de la humanidad no es suficiente para inaugurar la historia de la libertad, sino que se debe tener un encuentro con Dios. La Biblia es un encuentro con Dios que establece la oportunidad de una conversión al Espíritu Santo. Es la seguridad que se requiere para la interpretación platonizante del Evangelio de San Juan. Solamente se forma un encuentro personal con Dios cuando se expresa una conversión al Espíritu Santo. Hoy en día las visiones del Apocalipsis son profecías de acontecimientos mundiales en el curso de los cuales se entabla una lucha contra los enemigos de Dios. Por eso se presentan guerras, hambre, epidemias y revoluciones sociales y políticas. A partir del libro de las revelaciones. El jinete de la peste ha sido visto como el responsable de las grandes pandemias registradas en la historia, como el COVID-19 o coronavirus, e igual el jinete bajo de la guerra de Ucrania. El asunto central del Apocalipsis de Juan es la contienda entre Dios y el demonio y la victoria del primero. Dentro de la temática general de la obra se enfatizan tres aspectos. Primero, la importancia de la fe, que puede adquirirse a través del sacrificio. Segundo, la victoria final de Dios en la lucha contra el mal. Y tercero, el regreso de Jesucristo mediante la virtud, el esfuerzo y la resistencia que se comunicó a los cristianos perseguidos. El objetivo es un reino de justicia divina frente a la injusticia, un reino de paz a un periodo bélico, un reino de abundancia a la hambruna y un reino de igualdad de género donde hombres y mujeres son llamados a la siega en oposición a las jerarquizaciones sociales actuales. Contra las jerarquizaciones sociales se establece una creencia en la restauración por un lado y por el otro el juicio final subordinado al instructor de justicia o maestro de justicia o Jesucristo, obligando el anuncio del reino de Dios. Apocalipsis significa revelación y nos habla del fin inminente del mundo hacia el juicio final. Por un lado están los enemigos de Dios representados por la Iglesia y el Papa de la Iglesia Católica, y por el otro el pueblo elegido de Dios. Como consecuencia, razón de ser es señalar el camino de salvación, ya como se ve en el Evangelio: id y predicad, el que creyere se salvará. El propósito divino es la salvación y la santificación. Este plan de la divina providencia aclara el sentido total del Antiguo Testamento, que con espíritu y verdad
Ambos elementos se consideran bendiciones de Dios que cuando se obtienen confirman la gran fe y la voluntad divina sobre el mundo terrenal. Una vida espiritual no es dada por el Estado, sino por la bendición divina de Jesucristo. El libro del Apocalipsis último de la Biblia representa la salvación mediante el Dios verdadero. Nos habla del juicio final y de resurrección. En el último día no solo se salvarán los que crean en el Dios verdadero, sino que tendrán vida eterna. Se hace una solemne aclaración llevada en contra de la corrupción y por los grandes desastres que la humanidad sufrirá y la utilidad que antecederá el final de los tiempos en el juicio final. Nulidad del sistema corrompido, simbolizando el final de los tiempos. Un nuevo encuentro personal con Dios es una conversión que establece un tránsito de Dios sacral. La imagen de Dios es la seguridad que se requiere para simbolizar la iglesia utilizando el cuerpo humano en lugar de la vid. Un desenvolvimiento espiritual consiste en abolir la inquietud y su instrumento el caos en el exterior y creer en Dios y en el Espíritu Santo que pondrán al caos, hambre y pesimismo. Se plantea creer en Dios y en el juicio final para que en el último día se retorne a Dios. Es la oportunidad para insertar una probabilidad más positiva en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Se trata de fundamentar en la creencia de Jesús en el hecho de que, centrados en la encarnación del Verbo Divino, creador del Antiguo y Nuevo Testamento, no ha sido dejando de creer en Dios, sino llenarse del Espíritu Santo en la forma de la fe, en un nuevo encuentro personal con Dios y llegando a la conversión del Espíritu Santo, mientras que los últimos días serán precedidos por el segundo advenimiento de Jesús. El temor a la muerte la retiene. Se cree en la imagen de Cristo, el Creador, utilizando el cuerpo humano como extensiones de sí mismo en lugar de la vía para simbolizar la iglesia. Salid, cread, dad de vosotros sin pedir nada a cambio, de manera que todo lo que creéis comprenda que su esencia es mi identidad. Al mismo tiempo, se crea con rapidez cada vez mayor la posibilidad al eliminar lo temporal por afirmar la superioridad de lo espiritual en una transformación radical. Yo soy un trabajador de luz y mediador para el cumplimiento de la misión del restablecimiento de la creencia en Dios a través del Espíritu Santo. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis, que representa la salvación mediante un único Dios en el último día o día de la resurrección y del juicio final. Se abrirán rollos y se juzgará a los vivos y a los muertos. Donde Dios volverá a ajustar cuentas a buenos y a malos. Habrá una división entre las gentes de la derecha y las gentes de la izquierda. Los de la derecha que hayan hecho buenas obras están en el paraíso. Los de la izquierda que tengan escasos méritos serán arrojados al fuego eterno. Allí aparecerán los famosos cuatro jinetes: el hambre, la guerra, la peste y la revolución, quienes personifican las grandes desastres que la humanidad sufrirá y que antecederán el final de los tiempos en el juicio final. Colapsos financieros debido a la globalización se han presentado también como prueba de los últimos tiempos. La corrupción de Babilonia la Grande o la Nueva Era y el sistema capitalista está expuesto y su final cerca. Revelación, el último libro de la Biblia, nos habla de un ángel con nuevas nuevas y dice: ha llegado la hora del juicio. Dicha hora representa la culminación de los últimos días. En este libro se habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Primero, en el caballo blanco y ya montado Cristo. Segundo, el rojo representa las guerras. Tercero, el negro, la hambre. Y el cuarto, el pálido, representa las epidemias. Solamente la regeneración de un movimiento de fe
En Jesús es obra de nosotros para tener vida eterna en el cielo, ya que desobedezca al Hijo irá al infierno. ¿Cómo se consolida un renacimiento? ¿Cómo se consolida una conversión? Es ahora. Un gran movimiento, una gran conversión en la seguridad de la... Un gran tránsito de Dios sacral es la seguridad de la existencia de Jesucristo antes de la inexistencia de Jesús. Un nuevo orden consiste en un modo de vivir y ser, y segundo en que es necesario concentrar y desprender el símbolo de la iglesia utilizando el cuerpo humano como extensión de la imagen de Dios y realizar una profesión de fe, realizar un encuentro con Dios. Y realizar un encuentro de Dios que pondrá fin a la inexistencia de Jesucristo. Yo soy un propagador del reino de Dios para informar al mundo sobre la existencia del Hijo y construir una base de lucha para un proyecto de orden social. Se procura la salvación de los hombres por medio de la lectura de la Sagrada Escritura. Dios, queriendo atender para confirmar y dirigir, nos concedió el conocimiento de sí mismo por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. Así pues, como conocedor de todas las cosas y previniendo todo lo que es contundente, Él mismo nos reveló los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento. En efecto, el Señor revelará según aquello donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Solamente se forma una comunidad cristiana cuando se expresa un propósito de fe compartida antes que el criterio individual. Se plantea un cambio de... se plantea un encuentro. Se trata de fundamentar un propósito. Una conversión inspirada en los evangelios y en la figura de Jesús, un nuevo orden. Un tránsito de Dios sacral consiste en plantearse la existencia de Jesús. Cómo se consolida la segunda venida de Jesús hacia la vida eterna en el paraíso es una condición propicia para transformarnos en creyentes, resultado de un estado de conciencia de adentro hacia afuera. Ante todos, los 7 sellos representan la salvación que conduce nuestra resolución en el aquí y en el ahora. Un encuentro.
Un encuentro con Dios nos enseña que el despertar no solamente está relacionado con la creencia, sino que consiste en expandir nuestra conciencia en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. El encuentro personal con Dios es en todas sus facetas y en todos los niveles ser, en todos los niveles en su ser espiritual. El objetivo es una sola mentalidad, una sola filosofía de vida como objetivo precondición de vida eterna.